¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente. Me presento. Mi nombre es Roger Alep Méndez. Soy consultor de negocio de Procon Merelec y el día de hoy me acompaña mi compañero Oscar Leiva, como en emisiones anteriores, y les traemos un interesante tema en este webinar. Los pronósticos, el reto del sector energético. De antemano agradecemos su presencia, su atención. Esperamos que todos se encuentren muy bien en sus casas, en sus trabajos, que sus familias estén todos muy bien y que pues ya creo que mal que bien nos hemos acostumbrado a esta nueva vida del home office, esta nueva vida de los webinars, de las sesiones de trabajo remotas. Y tal vez a lo que no nos hemos acostumbrado es al tema de la variabilidad en los flujos de energía, en la demanda, en los precios. Y es por eso que preparamos este tema para ustedes el día de hoy, porque creemos que es un tema clave para resolver los retos de hoy en adelante y hacia atrás. También hubiera sido bueno tenerlos resueltos. Algunos puntos clave para el día de hoy. Me gustaría que por favor tengan presente que les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados. Todas sus preguntas y consultas, con mucho gusto las recibimos a través del chat y al finalizar en la sesión de Q&A contestaremos cada una de estas. En las sesiones anteriores hemos recibido bastantes preguntas, algunas nos da tiempo de responderlas o las agrupamos para poderlas responder durante la sesión y otras las enviamos al final y las contestamos vía correo electrónico. Los invitamos a que si quieren profundizar en el tema o en alguna necesidad en especial que tengan, nos avisen y con gusto planeamos alguna sesión de trabajo, unos 45 minutos donde podamos ampliar el tema y buscar soluciones para ustedes. La agenda del día de hoy es la siguiente. Estos 2 minutos de bienvenida, les contaré un poco de quiénes somos, qué hacemos y le compartiré la voz y la pantalla a mi compañero Oscar para que les presente el core de este webinar. Finalmente, un poco de nuestros servicios y unos 10 minutos de Q&A. Al final de esta sesión, al igual que la vez pasada, tendremos una sesión de Meet and Greet, donde con mucho gusto los recibiremos a los que deseen quedarse. Tendremos una sesión de micrófonos abiertos para preguntas y respuestas de otro tipo o de las mismas para profundizar, como se solía hacer presencialmente, abordar al presentador. Muy bien, como ustedes saben, somos Mercados Eléctricos y Procom. Mercados Eléctricos es el único socio de implementación de Procom en América. Tiene más de 19 años de experiencia, clientes en 8 países de la región, incluyendo México, y oficinas en 4 países de esta zona. Por el otro lado, Procom, nuestro socio europeo, es una empresa con 40 años de experiencia, con más de 120 colaboradores de 12 nacionalidades, cientos de clientes y cientos de casos de éxito de implementación de BOFIT, que es la herramienta con la que desarrollamos la mayor parte de nuestro análisis del mercado eléctrico. Algunos de nuestros clientes que tal vez ustedes ubican en el mercado, en el contexto americano, como CFE, como Medco, algunos otros del contexto europeo, como Vattenfall, Ørsted, Eneco, y por el lado de los operadores de sistemas, y creo que este es un tema clave para ellos, el tema de los pronósticos, tenemos a 50 Hertz, a Elering, y bueno, ya de la parte de los industriales, marcas mundialmente conocidas como BASF, Siemens, BMW, son algunos de los clientes que han tenido implementaciones de BOFIT. El equipo Procom Merelec, encabezado por el gerente de inteligencia de mercados, Oscar Leiva, aquí en México, un servidor, Roger Méndez, Leonel Enríquez, parte del equipo de soluciones digitales, y del lado europeo tenemos a Nerea Martínez, a Ingo Spiegelberg y Richard Plum. Muy bien, Oscar, pues la palabra y el micrófono es todo tuyo. Gracias. Ok, bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. Es un gusto estar nuevamente en un webinar más de Procom Merelec. En este caso, pues, tocando un poco un tema muy interesante para el sector energético que creemos que es, como es el tema del webinar, el reto que tenemos en el sector.
Vamos a hablar un poco sobre datos, modelos, técnicas, metodologías, algunos casos de implementación que hemos desarrollado. Y la idea es pues dar un vistazo de todo este complejo mundo del forecasting, pronósticos, saber qué va a pasar y cómo esto nos impacta a nosotros pues en el día a día. Definitivamente nosotros sabemos que los pronósticos desempeñan un papel totalmente relevante en la generación, comercialización y en toda la cadena de valor del sector energético, sobre todo en el sector eléctrico como tal, debido a la continua expansión que estamos teniendo de energías renovables. Las variabilidades que esto incluye en las curvas de demanda o en las curvas de generación. Hay demanda cada vez más flexible. Las personas hoy están teniendo hay una mayor penetración de energía renovable a nivel residencial, que esto lo que incluye es una demanda que no es como una demanda escondida, por decirlo de alguna forma, en donde presentan variabilidades y se nos hace cada vez más complejo el saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar dentro de una semana, cómo se va a comportar el mercado dentro de los siguientes 6 meses, un año o en dado caso pronósticos a mucho más largo plazo para temas de inversiones, proyectos o cualquier planificación que podamos hacer. Y es obvio que para este tipo de retos que tenemos necesitamos herramientas, metodologías y datos que para poder generar algún modelo útil para la tarea que nosotros tenemos. Es muy importante porque hoy, gracias a la tecnología, pues definitivamente hay nuevas herramientas, los métodos de pronóstico, escuchamos mucho el tema de inteligencia artificial, machine learning, todos estos nuevos metodologías que se están generando, pero cómo las aterrizamos y cómo las llevamos a la práctica de forma fácil a nuestro sector. Y como sabemos, pues en el sector energético definitivamente estos son algunos de los usos más generales, pueden haber usos mucho más específicos, pero definitivamente sabemos que uno de los usos de los pronósticos es saber el consumo o la demanda, no solo de electricidad, sino de gas, calor, frío, el consumo de vapor que va a necesitar tal vez nuestra planta industrial o la turbina que necesitamos para poder generar energía, el consumo de algún combustible. Siempre necesitamos tener con la mayor exactitud o la mayor confiabilidad que podamos, pues, cuál va a ser la demanda, ya sea para el día siguiente, para la próxima semana o en diferentes periodos. En el caso de la generación pues, renovable no convencional, definitivamente necesitamos pronosticar qué tanta energía eólica, fotovoltaica o de filo de agua va a haber disponible. Esto es muy conocido, le sirve totalmente a los operadores del sistema o a los operadores de mercado para poder determinar con mayor exactitud cuál va a ser el despacho del día siguiente. Necesitamos generar pronósticos lo más ajustados o lo más confiables que podamos. Y esto es muy importante. Y sobre todo, lo que más nos interesa, creo, a todos es cuánto me va a costar el día de mañana un kilowatt hora, un megawatt hora, cuánto me va a costar dentro de 5 minutos un barril de petróleo, si estamos hablando en mercados de futuros, si estamos hablando de precios intradiarios en algunos mercados. Esto es totalmente básico para los temas de comercialización, para los temas de mercado a los que nos enfrentamos.
Y es muy importante entonces todo este tema del pronóstico en el sector energético porque definitivamente se convierte en una herramienta que nos va a permitir a nosotros poder tener mayor seguridad de lo que pueda pasar y poder disminuir el riesgo al que nos enfrentamos en nuestros mercados. Y esto es algo que con lo que queremos iniciar. ¿Por qué es tan importante el pronóstico y por qué es el reto del sector energético? Pues porque estamos, como cualquier mercado, sujetos a riesgos de precios, de liquidez, de crédito, a riesgos de operación del mercado. Y cuando decimos operación del mercado, en este caso no nos referimos tanto a la operación de las máquinas como tal, sino más bien a la operación del mercado en su conjunto, que por ejemplo, que estamos sujetos a errores humanos, una subida de una oferta que se fue de alguna manera errónea, a problemas que pueden haber con los sistemas de IT. Son riesgos que de alguna u otra forma afectan obviamente los precios que vamos a pagar, la liquidez de nuestras empresas, sobre todo en los mercados eléctricos que se exige tener garantías, saber más o menos cuánta garantía yo voy a necesitar para las operaciones que estoy respaldando. Y si lo vemos a más largo plazo, pues definitivamente un pronóstico cuando nos enfrentamos a una institución financiera para hacer un proyecto bancable, lo que nos piden es cómo espera usted que sea el precio de la energía para los próximos 20 años, para los próximos 5 años, la demanda de energía. Nos enfrentamos a todos estos retos de poder determinar en un futuro eh, eh, qué variables son las que necesitamos para enfrentarnos al tema de crédito. Y esto digamos que son riesgos financieros tradicionales, riesgos de cualquier mercado en el que nos enfrentamos. Sin embargo, tenemos algunos riesgos que son específicos del sector eléctrico. Y estos riesgos son los que queremos atacar con mayor, digamos, con mayor énfasis porque son los que más difíciles o los que representan una mayor complejidad, como por ejemplo la demanda, el volumen de energía que se va a necesitar, como les mencionaba, para el día siguiente. ¿Cuál va a ser el volumen de generación eólica o fotovoltaica que va a haber disponible? Estos son riesgos muy específicos. Sabemos de que pasa una nube en una planta fotovoltaica, eso baja la generación, eso afecta el despacho, hay que reaccionar con mayor rapidez. Entonces tenemos que estar preparados para ese tipo de eventualidades. Hay un riesgo físico y aquí sí nos referimos a un riesgo de operación de las unidades de generación o de las operaciones de nuestras equipos como tales, un riesgo de poder prever mantenimientos, poder decidir cuál es el mejor momento para hacer el mantenimiento. Si el mejor momento es estamos esperando pues precios bajos del mercado, puede ser que sea el mejor momento para el mantenimiento, o por ejemplo un momento de baja demanda que se pueda prever. Esto nos ayuda a poder definitivamente aplicar cualquier tipo de técnica que podamos tener. Y sobre todo, pues hay un riesgo regulatorio. Nosotros, como siempre decimos, en el sector eléctrico o en el sector energético que estamos sujetos a una regulación, y es que con una firma puede cambiar absolutamente todo. Y con una firma de una nueva regulación, con una firma de una nueva normativa, nuevos cambios a la regulación, esto es un riesgo al que tenemos que estar totalmente ajustados, y entonces los pronósticos se vuelven en una herramienta mucho más adecuada para poder prever y poder disminuir todo este tipo de riesgos.
es muy importante, sobre todo riesgos regulatorios, como por ejemplo nuevos cambios en la definición de precios, nuevos cambios en la definición de subastas o procesos que vamos a llevar. Entonces, todo eso es lo que nos ayuda a nosotros por medio de los pronósticos a disminuir el riesgo. Y tenemos pues definitivamente otras complejidades que son los retos de la información. Pues sabemos, por ejemplo, a nivel regional, que el reto de la información es extremadamente complicado. Tenemos múltiples fuentes de información, múltiples datos en diferentes formatos, diferentes fuentes. Unas vienen en archivos Excel, otras vienen en fuentes CSV, otras vienen de algún servicio web que podamos tener. Hay cambios en las fuentes de datos sin notificación previas. Por ejemplo, estamos obteniendo, por ejemplo, algún archivo CSV, algún Excel. De repente hay un cambio que hoy el dato que estaba en la celda X hoy aparece en la celda Y. Hay indisponibilidades de datos que tenemos que estar nosotros sujetos pues a esto, saber reaccionar con nuestras herramientas para poder tener los mejores datos disponibles. Nos enfrentamos a inconsistencias de datos o estructuras de datos cambiantes. Y esto también es importante que lo tengamos en cuenta, porque todo pronóstico, como sabemos, debe de tener cierta estructura o parte de la calidad de los datos que nosotros estamos manejando. Y esto es un tema totalmente importante a la hora de estar, pues, tratando el tema de pronóstico. ¿Qué tantos datos tengo? ¿Cómo los estoy manejando y cómo podemos nosotros utilizarlos? Y eso es un reto adicional, aparte de los riesgos que veíamos, es un reto adicional que nos enfrentamos en la región, en Centroamérica, México, pues en Latinoamérica en general. Usualmente las fuentes de información son un tanto variables, y esto representa un reto para poder generar buenos pronósticos. Vamos a comenzar a hablar un poco sobre las metodologías que podemos utilizar nosotros para los pronósticos, y en esto quiero comenzar con una frase un tanto célebre de George Box, uno de los estadistas más reconocidos a nivel mundial, y es que él dice y él acota que todos los modelos están equivocados. No podemos tener un modelo de pronósticos 100% exacto. Todos los modelos van a estar equivocados, simplemente algunos van a ser más útiles que otros. Y esto es una premisa con la que queremos partir, porque es muy importante que sepamos que con nuestros modelos de pronóstico vamos a tratar de llegar a la mejor exactitud, a la mejor calidad que podamos, pero no siempre va a ser el pronóstico. Si ustedes tienen un pronóstico que su exactitud es 100%, tengan 100% seguridad que está erróneo, porque hay demasiadas variables y simular un proceso o un modelo de pronóstico que esté 100% exacto, significa que hay algunos valores pues que tenemos lo que conocemos como overfitting o sobreajuste, que hay alguna relación que nos está fallando. Y para comenzar, pues, definitivamente hay muchas metodologías. Vamos a ver en este caso algunas de las más utilizadas, sobre todo las que manejamos en nuestras herramientas como Buffett, herramientas que maneja Buffett Forecast desde metodologías muy sencillas, como son los perfiles de carga, perfiles de demanda, sistemas de extrapolación, métodos un poco más complejos, donde entramos ya a temas de machine learning e inteligencia artificial, como lo son regresión y redes neuronales artificiales.
Cada uno de estos temas, pues, o de estos métodos se puede utilizar en diferentes niveles, en niveles simples, en niveles en cascadas, niveles recursivos, o enfoques combinados de estos tipos o de métodos para hacer pronósticos. Y esto es lo que nos facilitan herramientas, las herramientas y las soluciones digitales que nosotros tenemos. Es que podemos no nada más hacer un tipo de pronóstico, sino poder combinarlos y ajustarlos al o al proceso de negocio que nosotros tenemos. Rápidamente, pues, pasamos al primer metodología, que son perfiles de consumo. Este perfil de consumo que se muestra en la gráfica usualmente se utiliza para consumo de gas o de vapor. Podemos tener perfiles de consumo para demandas específicas o para segmentos de la demanda, por ejemplo, para pequeña demanda, mediana demanda. Usualmente son muy fáciles de operar, tienen una muy buena exactitud, pero a gran escala, pues puede ser que si no tenemos muy bien segmentados pues a nuestros clientes, en el caso de la demanda, o muy bien segmentados nuestros procesos, pues no tenga una muy buena exactitud. ¿Cuáles son los pros de este tipo de pronóstico? Bueno, que no es necesario tener mediciones históricas, que es una razón por la cual se utiliza. El despliegue de este tipo de pronósticos es bastante rápido, debido a que los procedimientos de cálculo son bastante simples, pues dependen de una función. Algunos contras, que en algunos casos, como le mencionaba, quizás podemos estandarizar o agrupar a grupos de clientes que no se comportan pues de la misma manera, y eso nos puede causar algunas desviaciones en exactitud. Otra cosa es que pueden ser en algunos casos demasiado simples para lo que lo queremos utilizar. Definitivamente, vemos en la gráfica que lo que más sobresale de este tipo de metodologías es la velocidad de despliegue y una exactitud bastante funcional, sobre todo para cuando podemos agrupar y tenemos la facilidad de segmentar, por ejemplo, a nuestros clientes, o saber específicamente, por ejemplo, en la industria, cuál es nuestro perfil de consumo. Y eso es muy importante. Como segundo metodología tenemos extrapolación. Uno de los métodos más fáciles de extrapolación es días similares. Esto se basa en crear clases o límites, por ejemplo, agrupar los días de la semana por tipos de días, si es fin de semana, día de trabajo, si son festivos. Estos sí ya son pronósticos que están calculados en base pues a históricos, y se calcula con base en un promedio o alguna función que a nosotros, un promedio ponderado, un promedio simple, basado en los valores o el periodo histórico. Aquí, por ejemplo, en la gráfica lo que mostramos son diferentes días, por ejemplo, un comportamiento similar para diferentes días de la semana, y al final, pues, nosotros podemos pronosticar las siguientes 24 horas con alguna exactitud bastante adecuada para nuestro propósito. En cuanto a sus pros, pues tenemos una muy buena calidad de pronóstico para corto y mediano plazo. Para corto plazo estamos hablando tal vez de un día de adelanto o para horas en adelanto. En mediano plazo sí, lo podemos utilizar, por ejemplo, para una semana en adelanto. Esto dependiendo de la calibración que nosotros podamos hacer. Y como en los contras, pues dependiendo también de la calidad de la información y del periodo de observación que nosotros tenemos. Si solo tenemos un mes de observación y queremos hacer una semana en adelanto, pues básicamente nada más tenemos 4 observaciones. No va a ser tan fiel o tan adecuado. Algo muy importante de este modelo es que empezamos a capturar tendencias.
empezamos a capturar o podemos empezar a observar tendencias de nuestros datos. Si ustedes se fijan en la gráfica, empezamos a ver una captura de tendencias, una mejor exactitud. El cálculo, el tiempo de cálculo también es bastante rápido para la calibración del modelo y el esfuerzo es un esfuerzo medio el que pueden hacer nuestros analistas para poder tener un modelo de pronóstico basado en extrapolación. Otro tipo de metodologías, sobre todo utilizadas para series de tiempo, tenemos la familia de la familia SARIMAX, que aquí vamos desde autorregresiones, modelos ARIMA, modelos ARMA, que básicamente podemos combinar para poder utilizar de acuerdo a la variable que queremos pronosticar. En el caso, por ejemplo, de la autorregresión, un modelo AR, básicamente estamos hablando de una función que describe la relación de un valor con respecto a su valor previo. Vemos en la gráfica, pues, y la pequeña función, que el valor, un valor futuro, pues va a depender de su valor de t-1, es decir, un valor previo, más un error que se puede calcular. Ahora, ¿qué es lo interesante de este tipo de metodología, sobre todo para series de tiempo como demandas o para series de tiempo como ventas o consumos? Es que tenemos que tener nuestra serie de datos procesada y en una forma muy estándar que está definida, por ejemplo, con la metodología de Box Jenkins. Los datos tienen que estar muy bien procesados, muy bien tratados para poder utilizar este tipo de metodología. La familia SARIMAX, que es lo que nosotros manejamos, pues la S del término estacional, el seasonal term, podemos incluirlo en nuestros modelos. El AR, pues de un modelo autorregresivo que está basado en la combinación, básicamente es hacer una regresión lineal basado en nuestros propios valores, por ejemplo, usando una combinación lineal de valores pasados para poder obtener valores futuros. En el tema de MA, que es el Moving Average, que es, a diferencia de un modelo AR, el modelo de promedio móvil se usan los errores de los pronósticos pasados en un modelo de regresión. Podemos incluir un elemento diferencial, que esto se utiliza sobre todo para hacer las series de tiempo estacionarias, que es una condición muy específica que debe tener una serie de tiempo para poder utilizar este tipo de metodologías. Y algo muy importante y que de donde podemos empezar a utilizar este tipo de modelos para pronósticos más complejos es cuando metemos factores exógenos o factores que pueden ser aislados digamos, de la serie de tiempo en sí, pero que podemos nosotros tener en cuenta. Por ejemplo, sabemos que la demanda, de alguna forma, la demanda de electricidad se puede modelar por medio de un modelo ARIMA o un modelo SARIMA, se puede modelar perfectamente. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos insertar todavía o mejorar la exactitud y queremos meter una variable exógena? Por ejemplo, es decir, que no es la demanda en sí misma, sino por ejemplo, precios de combustibles o en todo caso de la demanda, la variable temperatura o la variable humedad, que son variables exógenas como tal a la variable que queremos pronosticar. En este caso, pues un modelo SARIMAX se puede utilizar, ya son modelos mucho más complejos, sobre todo cuando empezamos a utilizar modelos SARIMAX con otro tipo de modelos como los modelos GARCH, que nos ayudan, sobre todo cuando tenemos mucha variabilidad en nuestra serie de tiempo.
Entonces, por medio de las herramientas como Buffett, podemos trabajar toda la familia Sarimax. ¿Cuáles son los pros de este tipo de pronósticos? Pues el periodo de entrenamiento, digamos que es bastante rápido, no se gasta mucho tiempo en el entrenamiento, sin embargo, tenemos que tener una buena calidad de información, aunque sea con poca información histórica, con un año, un par de meses de información histórica, podemos llegar a una buena calidad. Algo muy importante de estos tiempos, si ustedes ven en la gráfica, es que tenemos una mejor captura de la tendencia y una mejor extrapolación de nuestros datos. Eso significa que podemos, cuando hablamos de extrapolación, es que podemos pronosticar mayores periodos de tiempo, ya no nada más un día en adelanto, sino podemos pronosticar 5 días, 7 días o hasta 10 días en adelanto, y tiene ciertas ventajas en modelos a corto plazo. Algunos contras, pues definitivamente, como les decía, la calidad de los datos. Hay una alta necesidad de tener datos sin gaps o sin falta de datos. Esto muchas veces es muy difícil, sobre todo cuando estamos captando datos en tiempo real. Siempre va a haber más de algún gap de datos que tenemos que ver cómo tratarlo. De alguna forma es una metodología no tan transparente, pues los parámetros son difíciles de interpretar, sobre todo en un modelo completo Sarimax. Las funciones y cómo se explica el modelo es un tanto más complejo. Hay una preparación de los datos para el entrenamiento, para llevar nuestras series de datos a series estacionarias, que es lo que les mencionaba. Y sobre todo encontrar el orden de los parámetros puede llevar en ciertos casos alguna cantidad de tiempo. Definitivamente es un buen modelo, tiene muchas ventajas, pero igual son cada vez, si ustedes vamos viendo, son modelos cada vez más complejos. Luego de estos modelos Arimax, pues pasamos ya a otro tipo de modelos, que son los modelos ya de inteligencia artificial. Y aquí quiero hacer esta un poco interpretación, porque cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, incluimos ahí un conjunto muy grande de metodologías, un conjunto muy grande de tipos, de tecnologías, herramientas que podemos utilizar. Y básicamente la inteligencia artificial es los sistemas que en respuesta a los datos que están observando o que están analizando, cambian el comportamiento sin ser programados explícitamente para cambiar. Por ejemplo, en un modelo Sarimax, si hay nuevos datos, yo tengo que programar el modelo para que pueda reconocer esos nuevos datos. En cambio, en un modelo de Machine Learning, por ejemplo, en un modelo de regresión, que es un modelo de Machine Learning, el modelo de regresión, que es un modelo supervisado, yo lo puedo configurar y lo llevo a un sistema de Machine Learning cuando él automáticamente va incluyendo nuevos valores para poder ir ajustando automáticamente el error. O, por ejemplo, los modelos de redes neuronales, que son modelos supervisados y que dependiendo del número de capas, usualmente casi todos los modelos de redes neuronales son de muchas capas. Estamos hablando ya de modelos de deep learning, en donde igual la misma red neuronal va aprendiendo a medida se van incluyendo nuevos datos. Y esto es lo que los hace modelos muy exactos o con mucha mayor exactitud. Son modelos sí mucho más complejos, un poco más tipo black box, pero son modelos que están dando muy buenos resultados y son los modelos que estamos tratando de impulsar, pues tienen una exactitud mucho más ajustada. Como les decía, la regresión es uno de los primeros modelos que se pueden implementar en temas de Machine Learning. Básicamente sabemos que el pronóstico es calculado en base a valores históricos.
nosotros tenemos una variable dependiente y una variable independiente, y lo que tenemos que encontrar pues es la relación o la correlación que hay entre estas variables. Y eso es lo que representa la regresión. Básicamente en un contexto es la relación que hay entre las variables independientes y las variables dependientes. Y esto hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos una regresión, porque puede ser que tengamos dos variables que tengan una correlación del 99%, pero en el contexto que tenemos, pues no se aplica. Entonces, este término específico del contexto funcional de las variables lo tenemos que tener muy en cuenta al momento de hacer una regresión. En cuanto a regresiones, pues hay múltiples tipos de regresiones, regresiones lineales, regresiones polinomiales, regresiones multivariables. Hay todo un conjunto de tipos de regresiones que se pueden hacer. Cada una pues va a tener su exactitud. Aquí vemos diferentes tipos de regresiones, las correlaciones o los R cuadrados que podemos tener, algunos más ajustados que otros, pero vemos, podemos captar, si se fijan en este modelo, captamos muy bien la tendencia. Sin embargo, con respecto a la temperatura, sin embargo, hay cierta variabilidad ahí que no la logramos captar. Pero esto es algo muy importante porque esto nos puede ayudar a nosotros para hacer modelos combinados. Vemos que en este caso se está representando la carga diaria en megawatts versus la temperatura promedio en grados centígrados. Definitivamente vemos que hay una correlación ahí lineal, hay una tendencia, y esto nos puede ayudar para poder hacer un modelo combinado, por ejemplo, con una red neuronal o con algún otro método de machine learning que podamos tener. Pero sí, cuando hablamos de la regresión, definitivamente vemos que es un modelo en la gráfica un poco más equilibrado. Vemos el círculo totalmente un poquito más equilibrado. Hay una buena calidad del pronóstico cuando conocemos las relaciones de las variables. Es reproducible. Vemos que tenemos nosotros las funciones, cualquiera puede agarrar una de estas funciones y puede reproducir el modelo fácilmente. Son modelos bastante reproducibles. Podemos tener buena captura de la tendencia y una buena extrapolación. Sin embargo, muchas veces se convierten en modelos muy especializados. Hay que tener en cuenta que hacer una buena regresión no nada más es aplicar una fórmula en Excel o una fórmula, la fórmula típica de la regresión lineal, ¿verdad? Hay que tener mucha cuenta, por ejemplo, el tema de residuos, el tema de cómo los datos interactúan entre sí para poder llegar a una buena regresión. Y tenemos un problema, que es que cuando se incrementan la cantidad de variables independientes, empezamos a perder exactitud en los pronósticos y la exactitud decrece significativamente. Entonces, la regresión es un buen método para poder nosotros hacer un pronóstico, pero estamos perdiendo exactitud cuando tenemos muchas variables. La solución a esto, pues, son las redes neuronales. Y lo que intentamos hacer con las redes neuronales es aprender un poquito más la relación que hay en nuestras variables. ¿Por qué redes neuronales? Porque lo que estamos tratando de representar o simular como tal es el comportamiento de una red, de una neurona biológica, y eso modelarla de alguna forma matemática. En una neurona biológica tenemos los dendritos, que son los inputs básicamente de esa neurona. Sabemos que una neurona reacciona entre impulsos eléctricos. Luego tenemos el axón, que es, digamos, lo que procesa ese impulso eléctrico. Y tenemos
tenemos también los terminales del axón, que son básicamente el output de la neurona. Y eso es lo que nosotros estamos intentando representar en una red neuronal. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje? Pues tenemos nuestro input, tenemos nuestra red neuronal y tenemos un valor objetivo. Lo que hacemos es un método recursivo por medio del cual nosotros encontramos un valor de error entre el output de la red neuronal y nuestro valor objetivo. Esto pasa por un método recursivo de entrenamiento y lo que hace este método es ajustar los pesos de los inputs en la red neuronal, y así nosotros vamos pudiendo encontrar las relaciones que hay entre los parámetros de nuestra red neuronal y nuestro valor objetivo. Y esto es lo que lo hace un método bastante ajustado. La exactitud es bastante grande, como lo podemos ver en esta gráfica. Los pros definitivamente alta calidad en los pronósticos, es muy generalizable, es decir, que los resultados son válidos fuera de los periodos de entrenamiento, es multilineal, podemos modelar regresiones no lineales con una alta exactitud. En cuanto a los contras que tenemos, pues no es tan transparente, es una función tipo black box, explicar una red neuronal de alguna forma es un poco complicado. Se puede, pero hay mucha matemática, hay muchas ecuaciones diferenciales que explican el comportamiento. Es un método un poquito más complicado de explicar. El tiempo de cómputo, necesitamos mucha capacidad de cómputo, sobre todo en el tiempo y la capacidad de nuestras máquinas. Y fácilmente podemos cometer el error de sobreajustar nuestros modelos, y era lo que les mencionaba. Si tenemos una red neuronal y tenemos una exactitud del 100%, definitivamente esa red neuronal no está siendo muy útil, está sobreajustada. Y ese es el error que podemos cometer, sobre todo cuando la red neuronal puede encontrar relaciones que no existen entre variables. Y aquí es donde entra un poquito el tema del esfuerzo del analista al poder definir este tipo de relaciones. Y bueno, esos son los métodos que queremos explorar, pero para no quedarnos nada más con los métodos, queremos presentarles también un par de casos de ejemplos. Un caso de aplicación real que tenemos en esta gráfica simplemente es para que ustedes puedan ver cómo se relacionan o la comparación entre los diferentes métodos que hemos platicado en cuanto a precisión y la complejidad o el esfuerzo que hay que tener. Pero sin más, pues queremos pasar a los casos de aplicación, y el primer caso que les queremos mostrar es el caso de Elering, ellos han implementado una red neuronal para el pronóstico de la demanda eléctrica de todo el país. Pues Estonia es un país de la Unión Europea, está pegado a Rusia, Latvia y Finlandia, para que nos ubiquemos un poquito más geográficamente. Un poco de las características del mercado de Estonia, pues es un mercado abierto desde el 2013, tienen transacciones internacionales, interconexiones con Finlandia, Latvia y Rusia, una capacidad instalada de 2.400 megas, un consumo eléctrico de 8.38 terawatts hora al año. Tienen un portafolio pues de más de 5.500 kilómetros de línea de red de transmisión, y también tienen gasoductos. Y algo muy importante es que Elering, como operador del sistema, pues ha desarrollado una red inteligente de alta y media tensión y que es muy transparente y sostenible. ¿Y qué es lo que ellos han hecho? Pues básicamente han construido una red neuronal por medio de BOFIT, que es una de las herramientas de Procom, en el cual pronostican la demanda de electricidad en el corto y en el mediano plazo. En el corto plazo para las 24 horas en adelante, mediano plazo para 10 días en adelanto, y donde nada más no
no nada más pronostican, sino llevan un control de la exactitud de pronósticos. Y usualmente cuando nosotros hacemos este tipo de pronósticos, lo que hacemos es generar 5 o 6 modelos y comparamos la exactitud entre los modelos con pequeñas variaciones, y podemos hacer o escoger el modelo que tenga una mejor exactitud o finalmente hacer un promedio de los distintos modelos. Hacen el pronóstico también de la demanda de gas, y algo muy importante que este ejemplo, por eso a mí me gusta, es que ellos pronostican las pérdidas en las líneas de transmisión por medio de una red neuronal. Esto es un problema muy complejo. Sabemos que las pérdidas de transmisión es un modelo bastante complejo, es un modelo cuadrático, y a través de una red neuronal ellos pueden pronosticar las pérdidas de transmisión para poder ajustar de mejor manera, no nada más la operación del sistema de generación, sino la operación del sistema de transmisión. En el campo de aplicación de Buffett, pues se utilizan pronósticos del clima a través de funciones o de servicios de terceros, como servicios de clima por HTTP, FTP, que son servicios de transferencia de datos. Se utilizan los procesamientos del tiempo real de los sistemas SCADA de Ehlering, es decir, los pronósticos incluyen la información en tiempo real del SCADA, hacen un control automático del procesamiento de datos y del modelado, es decir, una vez hecho el modelo, hay un workflow que trabaja constantemente incluyendo estos nuevos datos del sistema SCADA y haciendo los pronósticos automáticamente. Y el modelo incluye más de 2.500 series de tiempo. Es decir, es un modelo bastante robusto, es un modelo bastante exacto en el que nosotros podemos, que Ehlering básicamente está utilizando para poder pronosticar la demanda de electricidad, gas y pérdidas en la red de transmisión. Otro ejemplo que nosotros queremos traer en contexto es pues lo que estamos haciendo nosotros en mercados eléctricos, que es el pronóstico de la demanda de El Salvador. Sabemos que el pronóstico tiene que ser de la demanda lo más ajustado. Este es un modelo que lo hemos iniciado pues hace poco en mercados. Cada vez va mejorando en el tema de exactitud. Y lo que nosotros tenemos, pues, obviamente para El Salvador, la capacidad instalada es bien variable. Tenemos hidro, geo, tenemos generación térmica, biomasa, una incorporación para el año 2019 de más energía fotovoltaica. Esta información es del reporte del regulador de El Salvador, de la CIGET. Pues básicamente el 48% de la generación es de fuentes renovables. En el 2019 se tuvo un incremento del 7% de la capacidad instalada, sobre todo pues por plantas fotovoltaicas y biomasa. Y básicamente para el año 2019 tuvimos un consumo en El Salvador de 6.481 gigawatt hora al año. Esto nada más para tener un mejor panorama. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues para el caso de El Salvador, un pronóstico de la demanda oficial para el día de adelanto. Esto es un ejemplo de los resultados que estamos obteniendo. Lo que ustedes ven en color rojo es la demanda oficial del operador del sistema. Lo que observamos en color verde es el resultado de la red neuronal que estamos desarrollando para poder pronosticar la demanda. ¿Qué estamos teniendo en cuenta para nosotros poder hacer nuestro pronóstico? Pues la demanda histórica, variables climatológicas como temperatura, humedad, sensación térmica, obviamente la estacionalidad, el considerar los tipos de días, y algunas variables sintéticas para capturar comportamientos específicos de la variable. Cuando nosotros hablamos de variables sintéticas, es variables que se capturan de acuerdo al procesamiento de los datos
y que observamos pues un poco más de información. Si lo queremos ver nosotros un poquito más de cerca, pues vemos que se captura muy bien el comportamiento, la variable, la demanda de El Salvador tiene un tema muy específico, que no es una curva de demanda tan típica. Si ustedes, sobre todo en estos temas, estos días ya se empezaba el tema de escuchar pues el tema todo lo de COVID-19 a principios de marzo, pero hay algo muy específico en la demanda de El Salvador y es esta depresión que tenemos a esta hora. Básicamente para la demanda de El Salvador podríamos decir que tenemos usualmente dos picos. No es tan común ver este tipo de comportamiento en una demanda de energía. Sin embargo, pues nuestro modelo está captando bastante bien este comportamiento. Vemos el ajuste, que obviamente, como les decía, no es un modelo perfecto, sin embargo, es útil a la hora de poder pronosticar pues cuál va a ser la demanda del día de adelanto. Este modelo se puede mejorar todavía muchísimo más a medida nosotros vayamos incluyendo más información, vayamos incluyendo nuevos datos, la red neuronal pues se vaya cada cierto tiempo entrenando para poder ir incorporando estos nuevos datos, y a medida que los analistas pues comerciales van identificando nuevas variables o nuevos comportamientos que influyen pues en la demanda, en este caso específica de El Salvador, pues ya nosotros como parte del equipo de inteligencia pues nos dedicamos a poder analizar estos datos. Y esto es pues lo que nosotros queríamos mostrarles. Esto es los resultados que podemos obtener, son datos y herramientas que están a la disponibilidad de la región. Es lo que estamos haciendo en mercados eléctricos como parte de las soluciones digitales que tenemos disponibles para Centroamérica, México y toda la región pues, de Latinoamérica. Es algo que lo queremos compartir y queremos transmitir que sobre todo que hay una posibilidad de poder trabajar en conjunto con ustedes para implementar este tipo de herramientas y para poder mejorar los pronósticos. Roger, te cedo la palabra para que nos puedas comentar un poco más sobre los productos y servicios. Claro, con gusto, Oscar, muchas gracias. Pues un tema muy interesante. Mientras Oscar revisa brevemente las preguntas que tenemos ya en el chat, les comento qué productos y servicios tenemos para el mercado mexicano y el mercado centroamericano. Listo, aquí ya estoy. Bueno, como ustedes saben y como lograron apreciar, BOFIT tiene una gran gama de soluciones. En estos 3 webinars que hemos preparado este año, les hemos podido ayudar a identificar soluciones tanto en el modelado como en la operación, como en los pronósticos, que les permitan a las empresas, ya sean grandes consumidores, generadores u operadores del sistema, tomar decisiones puntuales y a los comercializadores poder operar en el mercado conforme a su mejor oportunidad de negocio. Esto pareciera algo novedoso, pero en realidad es algo que es novedoso en el mercado americano, ya que en los mercados más evolucionados, como el mercado europeo, es algo que se hace de día a día y se hace por la necesidad de obtener ganancias en mercados que tienen muy poco margen. En el mercado americano todavía tenemos oportunidad de márgenes mayores, aunque este año se ha visto complicado, pero es algo que eventualmente tendrá que implementarse. La digitalización no es una moda, es una necesidad de los mercados. En este sentido, desde la alianza Merelec Procom, tenemos soluciones basadas en BOFIT y servicios de consultoría.
En la parte de Buffett tenemos toda la parte que es las implementaciones de nuestros servicios, el licenciamiento, el uso de las herramientas para todas las necesidades que ustedes tienen. Y por el otro lado, los servicios de consultoría, los pronósticos, el acceso a nuestras bases de datos, en fin, una gama de servicios bastante amplia que hemos ido probando poco a poco y que con gusto les podemos ayudar a utilizar. Muy bien, les cuento que como parte de nuestro trabajo de este año, de nuestro trabajo de divulgación, hemos fortalecido mucho nuestros medios de contacto y hemos preparado hacia el mes de noviembre, próximamente les enviaremos el Save the Date, un evento que le llamamos el Merelec Procom Digital Week. Este evento son 3 días en los que platicaremos con ustedes sobre los temas de optimización, modelado y digitalización, tanto desde nuestras experiencias como las experiencias europeas, con nuestros clientes que darán testimoniales sobre estos temas, tanto en conferencias como webinars y workshops, que creo que serán de muchísimo valor para todos ustedes. Los esperemos que tengan la oportunidad de acompañarnos. Y bien, Oscar, si regresas, por favor, y platicamos un poco sobre las preguntas que tienen para nosotros. Correcto, estamos, no sé Mira, si tú te voy haciendo algunas de las preguntas que nos compartieron. Aquí nos preguntan, ¿cuáles son los plazos en los que estamos haciendo los pronósticos? ¿Corto, mediano, largo plazo? Ok, con estas herramientas definitivamente se pueden hacer pronósticos para cualquier plazo, de corto plazo o largo plazo, dependiendo realmente de la necesidad del pronóstico o la exactitud que querramos del pronóstico. Como les mencionaba, en el caso de Ellerin, ellos hacen un pronóstico de mediano plazo, perdón, de corto y mediano plazo, de 24 horas en adelante y 10 días en adelante, pero también se puede utilizar estos metodologías para hacer pronósticos para 5 años en adelante, 20 años en adelante, aunque ya esas son sobre todo para largo plazo, de más de 5 años, diría yo. Hay metodologías de simulación un poco más avanzadas que también las podemos hacer a través de Buffett y ya lo hemos hecho para poder pronosticar, digamos, de mejor manera el comportamiento del mercado. Sobre todo cuando hablamos de largo plazo, hay que tener en cuenta una característica que son modelos más estocásticos. Hay una variabilidad que tenemos que tener en cuenta. Entonces, sí se puede manejar, pero digamos que hay otras metodologías quizás para largo plazo mucho más ajustadas. Las que hemos presentado funcionan muy bien para corto, mediano plazo. ¿Cómo ajustamos en los modelos la estacionalidad múltiple? La estacionalidad múltiple, esto es parte, pues hay que hacer una revisión de los datos, tenemos que explorar siempre para partir de un pronóstico o para poder hacer un pronóstico hay un proceso que creo que es el más complicado antes de hacer el pronóstico, que es la exploración de los datos, pero una vez identificadas pues estas estacionalidades múltiples, se introducen, por ejemplo, en una red neuronal como una variable adicional. Por ejemplo, si tenemos estacionalidad, en el caso de El Salvador, pues es invierno, verano, llueve, no llueve. Esto es muy marcado. En otros países, quizás como México o países con latitudes pues un poquito más extremas, hay estacionalidades más marcadas que también se pueden incorporar. Pero todo esto debe de partir por algo muy importante que es el análisis y la exploración de datos que se hace previo a hacer el pronóstico como tal. Muy bien, aquí una pregunta muy interesante. ¿Para el mercado mexicano nos es posible tener un buen pronóstico con los precios de mercado actuales, que al parecer no son de acuerdo a las reglas de mercado? Ese es un tema bastante complejo. Realmente sí es posible llegar a tener un buen modelo, sobre todo si tenemos en México específicamente,
es un modelo de precios, precios locales, tenemos precios nodales. Una vez conozcamos nosotros las características de la zona o las características más cercanas de los nodos, podemos llegar a simular, en este caso de desviaciones por producción renovable, o producción o penalizaciones como se mencionan, pues definitivamente hay que considerar esas variables en todo caso al momento de hacer una red neuronal. Si estamos hablando, yo creo que sería el mejor modelo para este caso. Para el pronóstico, sobre todo de precios, hay modelos, hay mucha teoría, hay modelos implementados. Con Buffett se ha hecho para Europa en mercados muy similares al mexicano. Y igual para el resto de Latinoamérica. Básicamente lo que necesitamos es poder identificar los datos. Recuerden que algo muy importante para el tema de pronóstico es poder identificar qué datos son los que nos van a servir. Y eso es lo básico. Y como mercados eléctricos, pues nosotros hemos tenido de alguna forma cierta experiencia en estos datos y que podamos saber cómo se relacionan para nuestras variables. Y Procom pues aporta toda la parte técnica para poder hacer un mejor análisis y mejores modelos para precios nodales. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Ya nos acercamos al final de la hora programada. Hay todavía bastantes preguntas que con gusto les contestaremos vía correo electrónico. Sin embargo, hay alguna que me gustaría que pudieses contestar y es sobre las variables que utilizamos o la exactitud que se puede tener en el mercado de día de adelanto en comparación con el mercado en tiempo real. Ok, para el mercado del día de adelanto, yo creo que es muy importante, como tenemos mucha más información, quizás y la información puede ser más fácilmente procesable, podemos lograr mejores exactitudes o una mejor, disminuir más el error que para el mercado en tiempo real. Usualmente para el mercado el tiempo real lo que se hace es disminuir el periodo o acortar los periodos de tiempo para el cual se hace el pronóstico. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para el día de adelanto nosotros podemos hacer un pronóstico para 24 horas en adelante con una muy buena exactitud. Para el mercado en tiempo real, lo que necesitamos es acortar el tiempo en el cual se está haciendo el pronóstico. Lo que se hace usualmente es se genera un pronóstico para igual se acorta el tiempo del pronóstico y la resolución del pronóstico. Entonces se puede hacer, por ejemplo, dividir el día en 6 periodos de 4 horas y esas 4 horas en media hora. En resoluciones de media hora. Y lo que se va haciendo es, a medida se va obteniendo información en tiempo real, la red neuronal va procesándose cada hora, cada media hora, en este caso cada 4 horas, debería de procesar e ir arrojando nuevos resultados para ir teniendo mejores resultados y mayores exactitudes en el mercado en tiempo real. Muy bien, pues muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a Roberto, a Joaquín, a René, a Jorge, a Isaac, a Miguel, que todavía nos hicieron varias preguntas que están por contestar. No duden que les haremos llegar la respuesta. Nos preguntan sobre dónde pueden consultar este webinar. Durante el día les enviaremos un correo electrónico de seguimiento con el video, con la grabación para que puedan entrar a nuestro canal de YouTube. Y posteriormente, pues tendremos algunas notas técnicas que les haremos llegar. Pues no sin antes agradecer a Oscar y a todo el equipo que está detrás de nosotros, tanto de Procom como Merelec, que nos han apoyado a desarrollar estos temas y a poder tener la información disponible. Los invitamos a que nos contacten directamente a nuestros correos electrónicos para preguntas o temas en particular. Ha sido de mucho valor en otros momentos darle seguimiento a esta conversación de manera individual o dentro de sus equipos de trabajo.
En este momento nos despedimos y nos quedaremos unos minutos más con aquellos que deseen quedarse en la sesión de Meet and Greet con nosotros. Muchas gracias y que tengan un excelente día, que continúen estando bien y que sus familias y sus equipos de trabajo estén lo mejor posible en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Oscar. gracias para todos los asistentes y pues estamos a la orden. Cualquier duda que ustedes tengan, nos pueden contactar vía correo electrónico, por medio de nuestra página web, LinkedIn o nuestras redes sociales y con gusto vamos a seguir contestando las preguntas que recibimos en el chat.